Así que esta mañana voy a hablar de enfoque. Terminamos el domingo pasado hablando un poquito de enfoque, pero voy a ampliar un poco más acerca del enfoque. Yo creo que a la gente a veces se esfuerza como en tener fe y no se da cuenta que necesita revelación, perspectiva, enfoque. ¿Le está ayudando eso? ¿Sí le ayuda o no? Tú necesitas entender estas verdades. Sí, la fe no es como, ay, necesito creerle a Dios. No. O a veces la gente que está escuchando a otros en problemas que dice, créale a Dios. Pero usted no necesita decirle a otros que le crea a Dios. Usted necesita ayudarle a ver de otra manera. A ver lo que la palabra de Dios dice. Podemos enfocarnos en lo que la gente dice o podemos enfocarnos en lo que la palabra de Dios dice. Es cuestión de elegir en qué nos enfocamos. La fe es una elección. Tú puedes elegir creerle al médico, yo elijo creerle a Dios. Tú puedes elegir creerle al gobierno, yo elijo creerle a Dios. A la final, tengo que creerle a alguien o no. Y en vez de creerle a los hombres, prefiero creerle a Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El hombre es mentiroso, pero Dios nunca miente. Dije que Dios nunca miente. El problema es que el hombre le cree al hombre. Y la profecía dice, maldito el hombre que pone su confianza plenamente en el hombre. El problema es que tú confías más en las personas que en Dios. Entonces llega alguien y te dice, dame 1 millón y te lo devuelvo quintuplicado en 2 semanas. Y le cree y le da el millón. Ni siquiera cuestiona, ni siquiera firma nada. ¿Le cree? ¿A cuántos colombianos roban todos los días aquí? Porque le cree a otros. Pero uno le dice, trae tu ofrenda, honra a Dios, que Dios te va a bendecir, Dios tiene lo mejor para ti. Ay, ¿será? Y no le creen a Dios. Creen la palabra de los hombres, pero no creen a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, traed los diezmos al alfolí y yo abriré las ventanas de los cielos. Lo dice Dios, no lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es verdad? Préstame la Biblia, por favor. Hay gente que dice, no, pero es que eso fue escrito por hombres. Sí, hombres inspirados por Dios. ¿Cómo puedes saber que es inspirado por Dios? Mire, este libro es el libro más sobrenatural escrito sobre la tierra. Duró 1600 años escribiéndose. 1600 años. Se escribió en varios continentes, en muchas ciudades, con hombres de todo tipo de contextos. Este libro lo escribieron reyes, desde reyes hasta boyeros, cultivadores de la tierra, otros campesinos, otros eran gente que trabajaba con bueyes, araban la tierra, otros fueron ayudantes del palacio, administradores, todo tipo de personas, ilustrados y otros no tan ilustrados. Y todos, si se dan cuenta cuando tú lees la Biblia, todos están de acuerdo. 66 libros, ¿cierto? Muchos autores, en muchas épocas. Hagamos el ejercicio, pongamos a estos 6 que están aquí adelante y yo les digo, escriban algo acerca de un tema y esperemos que todos se pongan de acuerdo. Y con estos 6 que están en la misma iglesia, viven en la misma ciudad, probablemente no encontremos coincidencias. Ahora póngase a pensar usted, encontrar coincidencias a gente de diferentes naciones, de diferentes épocas y que todos concuerden con una misma verdad. ¿Alguien cree la palabra de Dios? Dígalo, la palabra de Dios es inspirada y es útil para enseñarme, corregirme, persuadirme y prepararme para toda buena obra. Si usted no puede creerle a la palabra de Dios, no hay más nada que creerle realmente en esta vida. Esto es lo más seguro que puede existir sobre la tierra. Este es el testimonio de Dios. Por eso decimos, no vivo por lo que veo, no vivo por lo que siento, yo vivo por lo que creo. ¿Y qué creemos? Creemos que la palabra de Dios es verdad. Así que si Dios lo dijo, así es. Pero no solo tenemos la palabra escrita, el mismo que inspiró esta palabra habita en nuestros corazones y da testimonio a nuestros corazones cuando leemos las escrituras. Jesús dijo, escudriñen las
escrituras, porque ellas dan testimonio. ¿Qué es la Biblia? El testimonio de Dios para nosotros. Aquí hay un testimonio y tenemos que creer el testimonio de Dios. ¿Ok? Entonces eso cambia nuestro enfoque. La palabra de Dios es lámpara a nuestro camino. Cambia nuestro enfoque. Si tu fe no está funcionando bien, es porque estás enfocado en las palabras de los hombres. Necesitas más de la palabra de Dios. Tómate más tiempo en la palabra de Dios. Tómate en serio la palabra de Dios. Dios se tomó 1600 años para dejarte esta carta. Y asegurarte que tengas todo lo que necesitas para vivir en victoria. Dios le dijo a Josué, medita en ella de día y de noche. No se apartará de tu boca este libro de la ley. David dijo en el Salmo 119, meditaré en tus mandamientos. ¿Por qué tenía fe David? David siempre estaba meditando la palabra. Tu enfoque de valor debería dejar de estar en las preocupaciones de las cosas materiales. La palabra da sabiduría y hace sabio al sencillo. Y la Biblia dice que la sabiduría llenará tus bolsillos de riquezas. Pero tú te afanas por dinero en vez de por sabiduría. Busca la sabiduría de Dios y la palabra de Dios. Eso se llama enfoque. Cuando tú te enfocas en la oración, te enfocas en la palabra, te enfocas en Dios, tu fe funciona. Y muchas veces vivimos la vida mal porque sencillamente no tenemos entendimiento. Pero Dios vino a darnos entendimiento. Mire, Daniel dispuso su corazón para orar. ¿Para qué dispuso su corazón Daniel? Y el ángel dijo, desde el momento que dispusiste tu corazón para orar, yo he venido para hacerte entender la visión. Si tú no entiendes, es porque no tienes el corazón dispuesto para orar todavía. Cuando tú te dispones a orar y a preguntarle a Dios y a tomar tiempo para que Dios te enseñe, te vuelves María y dejas de ser Marta. Y empiezas a entender y tu vida de adoración empieza a funcionar. Y cuando tu adoración funciona, tu fe se levanta. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Declaremos todos juntos, por favor. Tanto no desmayamos, más bien, aunque se va desgastando nuestro hombre exterior, el interior, sin embargo, se va renovando día en día. ¿Cómo se renueva tu alma? De día en día. Tu fe no funciona desgastado. Por eso Jesús dijo, estás cargado y cansado, ven a mí. ¿Por qué la fe no le funciona a la gente? Mira, ¿cuál es el problema de la enfermedad? La Biblia dice que un espíritu débil no soporta la enfermedad. Entonces la gente empieza creyendo, pero cuando la enfermedad prevalece por un tiempo, la gente se le va todo. ¿Por qué? Por su ánimo. Entonces, ¿qué debe hacer una persona que tiene que enfrentar una situación? Fortalecer su hombre interior. Abraham se fortaleció, él tuvo que pasar 25 años en ese desafío de fe, pero él se fortaleció en su hombre interior. Entonces tú tienes que cuidarte de la perspectiva que te da la gente alrededor. Tienes que cuidarte del enfoque que tiene la gente a tu alrededor. Si tú quieres tener una fe que crece, tienes que cuidar tu alma. Tú no puedes tener una fe fuerte y un alma desanimada. Funciona, necesitas tu alma que esté enfocada en Dios, tu alma que esté renovada en el Señor. Versículo siguiente, vamos a continuar. Porque nuestra momentánea o esta momentánea y leve tribulación produce para nosotros un ¿qué? Eterno peso de gloria más. Dile que está a tu lado, Dios usará las tribulaciones, las dificultades, para manifestar en ti la gloria de su Hijo. ¿Qué significa entonces la manifestación de la gloria? Que dejamos de actuar de acuerdo a esa identidad carnal para creer que lo que es Cristo se va a manifestar en nosotros. Entonces, en esos problemas, ¿cierto? Tú vas a desarrollar paciencia. Vas a aprender a amar como Cristo. Enfócate en ello. No te enfoques en que el problema se acabe. Cuando tú miras el reloj esperando que algo se acabe, ¿qué es lo que te sucede a ti? Te da más ansiedad. El tiempo se pasa
más lento, te cargas más. No es tu enfoque. ¿Cuál es tu enfoque? Entender de qué se trata ese momento y cómo responder a ese momento. Cómo dejar que Cristo se manifieste en tu vida en ese momento. ¿Ok? Entonces mire lo que dice, no fijando. La vida cristiana se trata de en qué nos fijamos. Tu experiencia en Dios depende de en qué te fijas. Y a veces lo que sucede es eso, en qué nos fijamos. Terminamos hasta enojados con Dios. Porque estamos fijándonos y enfocándonos de manera incorrecta. No fijando nosotros la vista en las cosas que se ven. Dile que está a tu lado, la fe no funciona por evidencias externas. Ahora, ¿tiene la fe evidencias? Sí, pero no son externas. ¿Son qué? Internas. Están en tu alma, en tu corazón. Entonces, presta atención, desarrolla tu alma para que preste más atención a lo interno que a lo externo. Abraham no le prestó atención a las evidencias físicas, su cuerpo y la esterilidad de Sara. Tenía un testimonio en su interior y se enfocó en ello. Dios es poderoso para hacer lo que me ha dicho. Dios puede hacerlo. Enfócate en las evidencias internas que te da el Espíritu Santo, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, van a pasar, pero las que no se ven son eternas. Sigue adelante, por favor, capítulo número 5, versículo 1. Sigamos la lectura juntos, por favor. Porque sabemos, si nuestra casa terrenal, esta tienda temporal, se deshace, tenemos... Dígale que está a tu lado. ¿Por qué te preocupas por el rancho? Si tienes una mansión, si tienes un edificio de parte de Dios. Es cuestión de enfoque. Si te enfocas en esta casa temporal y no puedes ver que tienes un edificio de parte de Dios, entonces te desanimas. ¿Quién se molesta por perder una moneda de 50 si tiene un billete de 50,000? ¿Se deprimiría usted por perder una moneda de 50? Si tiene un billete de 50, si tiene un billete de 50,000. A menos que usted se enfoque en la moneda de 50 y sea tan codicioso que le duela la moneda de 50 y revuelque la casa por la moneda de 50. Es cuestión de enfoque, ¿verdad? Una casa no hecha de manos, sino eterna. Dile que está a tu lado, enfócate en lo eterno y no en lo pasajero, en lo temporal. Tu fe no funciona enfocado en lo temporal. Piensas demasiado en lo que se va a acabar en esta tierra. Si te preocupas demasiado por tu casa, tu fe se va a dañar. Tu casa no es eterna, amigo. Son ladrillos que se van a caer un día. Un día los van a tumbar y van a tener que volver a hacer en una casa. No te enfoques tanto en esas cosas. Te enfocas demasiado en la ropa. No me enfoco en ello, no me preocupan esas cosas. Y las tengo. Tú a veces no las tienes porque te enfocas en ellas demasiado. Yo me enfoco en otras cosas. Para mí otras cosas tienen valor. Entonces desenfócate de las cosas externas. Deja de preocuparte tanto por lo pasajero. Igual es con tu cuerpo. Hoy estamos en una generación, miras redes y todo el mundo está afanado por el cuerpo. Deja de preocuparte, esto va a desaparecer. Ahora no significa que lo descuides. ¿Cómo debes ver tu cuerpo? Como templo del Espíritu Santo, no como vitrina de arrogancia y de orgullo en ese mundo. Tienes que verlo como es. Es un lugar de adoración, no de exhibición. Dígale que está a su lado, no fijando, no preocupándonos más. Mucha gente se preocupa demasiado por el dinero, por la ropa, cómo han de vivir, cómo han de comer. Dañan su fe. Tu fe no crece en eso, preocupado por esas cosas. Hay papás que se preocupan demasiado por sus hijos. Yo cuido a mis hijos, pero no vivo preocupado por ellos. Dile que está a tu lado, no te sirve de nada ganar el mundo entero y perder tu alma, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Si tú usas fe para tener cosas, pero no usas fe para vivir bien, no estás usando bien tu fe.
El fin de la fe es que tú estés bien. Y tú puedes estar bien por encima de las circunstancias externas. ¿Dónde está este texto? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Lo puedes estudiar en casa. Y dice, por eso nos gozamos aunque pasamos por tribulaciones, porque tú aplicas tu fe a tu alma, no a las cosas materiales. Cuando tú piensas que la fe es solo para tener cosas materiales, estás fuera del enfoque espiritual. Tu enfoque debe ser espiritual. Pues en esta tienda gemimos deseando ser sobrevestidos, cubiertos de nuestra habitación celestial. Ahora tenemos el Espíritu dentro de nosotros, pero un día estaremos cubiertos de la gloria del Señor. Y aunque habremos de ser desvestidos, nos vamos a quitar esta ropa aquí, este cuerpo material, no seremos hallados desnudos porque tenemos una ropa espiritual. Porque los que estamos en esta tienda gemimos agobiados porque quisiéramos ser desvestidos, quitarnos este cuerpo lleno de debilidades, este cuerpo mortal, sino sobrevestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Dile que está a tu lado, que esto mortal y pasajero, que esto terrenal sea abrazado, tomado, dominado, gobernado, controlado por la vida que está en tu interior. Es la vida del Espíritu Santo. De hecho, te voy a decir cómo tener fe para ser sanado. La vida que está dentro de ti es más poderosa que las debilidades que hay fuera de ti. Cuando tú dejas que lo que hay en tu interior absorba lo exterior, tú eres sano. Cuando dejas que tu cuerpo gobierne, te cuesta la sanidad porque no tienes fe en tu interior. Deja que lo interior absorba lo exterior. Porque versículo 5, pues el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado, ojo, el testimonio, la garantía del Espíritu. ¿En qué deberíamos estar enfocados? En el testimonio, la garantía del Espíritu. Cuando tú adquieres algo, quieres una garantía de que es original, de que está nuevo, de que está correcto y de que va a funcionar bien. Pues Dios te dio una vida nueva y la garantía de que esa vida es una vida victoriosa, es una vida que no fracasa en esta tierra, es el Espíritu Santo que está dentro de ti. Entonces dile que está a tu lado, la garantía no es exterior, es interior. Amén. ¿En qué nos estamos fijando? ¿En qué nos estamos fijando? Le pregunté a alguien, ¿cómo estás? Me dijo, agobiado. ¿En qué te estás fijando? De acuerdo en lo que nos fijamos, o tenemos paz o estamos angustiados. O tenemos gozo o estamos tristes. Ahora, yo no ignoro los problemas que hay en mi casa que pueden pasar mis hijos. Yo no ignoro los problemas que hay en esta iglesia. Pero si me quedo en ellos, me desaliento y mi fe se debilita. Entonces tengo que fijarme en la palabra, mantener mi atención en Cristo Jesús. Elías le dijo, si me miras cuando sea quitado, tendrás el manto de la unción. ¿Por qué la gente no ve la unción fluyendo? Porque no se fija en aquel que da la unción. Se fijan en el milagro que quieren con la unción, pero no en aquel que da la unción. Él es la unción, el Espíritu Santo. Y el que da la unción es el Padre. Y Cristo es el ungido que pagó el precio para que tengamos la unción, para que todas las cosas en esta vida funcionen bien. Entonces yo me enfoco en el que da la unción, que es el Padre, en Cristo, que es el ungido, que pagó el precio para que yo pueda tener la unción, y el Espíritu Santo, que es la unción que fluye en mí. Así vivimos. Dile que está a tu lado. Necesitamos aprender a vivir en fe. ¿Cómo es vivir en fe? ¿En qué nos fijamos? Es una cuestión de enfoque. ¿Lo está viendo claro o no? Viene hablando Pablo en qué nos fijamos. Gente se desmaya, gente se desanima, gente renuncia, gente abandona, de acuerdo a lo que se fija. Su fe se daña. Pero así vivimos, confiando siempre. Y está comparando lo eterno con lo pasajero, lo físico con lo espiritual. Elige en qué te vas a enfocar. Confiando, ¿cuándo? Siempre. Y comprendiendo que durante nuestra estancia en el cuerpo peregrinamos ausentes del Señor. Entonces, mientras estemos ausentes físicamente del Señor, habrá dificultades
y luchas en esta vida. Pero tú tienes fe. Y déjame darte una buena noticia. La fe vence al mundo. Entonces, aunque haya tribulaciones en esta vida, tienes una fe que vence las tribulaciones de este mundo. Él dijo, en el mundo hay aflicción. Entonces, no deje de idealizar una vida sin aflicciones. Vamos al versículo 6. Vamos a cerrar estos dos versículos. Vamos, todos juntos. Así vivimos, confiado siempre y comprendiendo que durante nuestra ausencia en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Ojo, 7, pero, ojo, porque andamos. Cuando estemos con el Señor ya será visible, no necesitaremos fe. Por eso ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero allá en el cielo no habrá fe, allá en el cielo solo habrá amor. Por eso de estas tres, aquí en la tierra necesitas fe, necesitas esperanza y necesitas amor, pero en el cielo solo permanecerá el amor. No necesitarás fe ni esperanza, porque lo que vemos, ¿para qué lo esperamos? Si ya lo estamos viendo. Y allá lo vamos a ver, no necesitamos nada que esperar, no necesitamos fe, pero mientras estemos en esta tierra ausentes al Señor, necesitamos caminar en fe. ¿Y qué es fe? Andar no por lo que vemos, sino andar por lo que Dios nos ha dicho. Mateo 14, voy a ir terminando con una historia. Mateo 14, 26 al 27. ¿A alguien le gustan las historias? Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar. La Biblia es una historia real. Si usted está en una barca en la noche, en un lago, en el mar, y ve a un hombre caminando sobre el mar, ¿qué sentiría? Lo mismo que sintieron ellos. ¿Ok? ¿Qué va a trabajar Satanás para dañar tu fe? Y para infundir temor. Porque tus ojos, tus sentidos te dicen que la vida es de una manera. Tú aprendiste que las cosas son de una forma. Y Dios te muestra otra y tú dices, no lo puedo creer. El hombre natural no puede aceptar y recibir las cosas de Dios, porque para él son locura. ¿No es una locura esto? Y entonces se turbaron. No solo tuvieron temor, sino se turbaron, entraron en angustia, pánico, diciendo un fantasma. ¿Cómo llamaron a su señor, a su líder, a su maestro? ¿Cuánto tiempo? Todos los días pasaban con él. Y ese es el problema, cuando tú dependes de los sentidos, no puedes identificar y no puedes ver a Dios obrando a tu alrededor. Necesitas desarrollar tus sentidos espirituales. Jesús caminó todo el camino largo hasta Emaús. Y mire esta realidad aquí. Esto está en Lucas, el último capítulo de Lucas, capítulo 24. Y hablaban con Jesús y discutían con él. Cuando llegaron al final, Jesús iba a seguir derecho y dijeron, no, quédate con nosotros en esta casa. Y dice que cuando llegaron allí, Él les abrió el entendimiento, porque les había abierto las escrituras. ¿Cuántos quieren que se les abra el cascume? Abre las escrituras y el Espíritu Santo abrirá tu entendimiento. Si tienes pereza para abrir las escrituras, no hay modo en que el Espíritu Santo te abra el entendimiento. Te da pereza abrir la Biblia, pero no te da pereza caminar en un centro comercial por 4 horas. Es cuestión de elegir qué tiene valor en tu vida. Y me parece extraordinario, porque cuando abrió su entendimiento, esto dice la Biblia, que lo reconocieron. Caminaron con Jesús todo el camino y no sabían que era Jesús. ¿Y eran discípulos o no? Y luego se miraron el uno al otro y dijeron esto, presta atención. ¿No ardían nuestros corazones mientras Él nos hablaba? Pero cuando las personas están dependiendo de los sentidos, no le paran bolas al interior. Ellos sentían algo especial, pero no se preguntaron de qué se trata.
No le prestaron atención. Tu problema es que vives esta vida tan natural, prestándole tanta atención a las cosas de este mundo, que no le paras bolas a lo que el Espíritu Santo pone en tu corazón. Y la fe no funciona sin lo interior. Es el testimonio del interior. Enfoque, diga enfoque. Pero Jesús les habló, igual que les habló a los discípulos en el camino. No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba. Entonces la fe funciona por lo que ves o por lo que oyes de tu interior. Entonces, por favor, escríbalo. Mi fe funciona oyendo el hombre interior. Si solo prestas atención a las cosas externas, no oyes tu interior. Necesitas entrenarte para oír tu interior. Mira, dame ese millón, te voy a devolver triplicado. Tu voz interior te dice, te van a robar. Pero usted no para bolas porque su codicia y tú ves, ¿sabe qué te imaginas ahí? Billetes así arrumados y te imaginas como Rico Mapato nadando en el dinero. Tus sentidos y tu imaginación puesta en las cosas materiales te impide ver y oír espiritualmente y tener un enfoque correcto. Y por eso lo tumban. Hay cristianos que los tumban porque no desarrollan su hombre interior. No siguen el hombre interior. Tu fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que, ¿cómo Dios te va a guiar para que veas cosas extraordinarias? Él te va a hablar en tu corazón. Y si vienes a la iglesia, debes asegurarte de no venir a ver las cosas externas, sino a oír desde tu corazón. Porque si no oyes lo que Dios te quiere decir, no estuviste en el culto. Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy. Si no sabes quién es Él, no tendrás ánimo y tendrás temor. Pero si sabes que Él es el que está contigo, no tendrás temor, porque sabes que no estás solo. Un enfoque espiritual cambia nuestro ánimo, cambia nuestra actitud y cambia nuestra determinación. Satanás es un payaso. Y no estoy haciendo burla de él, estoy diciendo algo concreto. Él hará todo lo posible para desviar tu atención, para robar tu mirada y tu atención. Hará todas las cosas de esta vida para que no puedas mirar correctamente. Escriba, por favor, la fe sostiene nuestro ánimo cuando sabemos quién es Él. No era humano caminar sobre el agua, no es humano todavía. Hay zancudos que caminan sobre el agua, pero no creo que tengas el peso de un zancudo para caminar sobre el agua. Así que si te paras sobre el agua, te vas a hundir. Tengan ánimo, dile que está a tu lado, ten ánimo. Él es el Señor quien ha venido a ti. Si no sabemos quién es Él, no sabemos lo que puede hacer. Escúchame. Si no sabes quién es Él, no sabes lo que puede hacer. Y tú tienes que saber que Él es Señor de la creación. Entonces Él no va a estar limitado a la creación. Y Él puede pasar por encima de todas las leyes de la creación para obrar en tu vida. ¿Aló? Él es poderoso. Él es grande. Nuestra fe está basada en el poder de Dios. ¿Quién es Él? El Todopoderoso. Por eso muchas veces Dios dice, soy yo el Todopoderoso. Esto dice el Señor, el Todopoderoso. No te está hablando un hombre, te está hablando el que todo lo puede. Tienes que conocerlo a Él. Enfócate en quién es Él. Él es fiel. Él no va a fallar, Él no va a abandonarte, Él no va a dejarte. Déjame darte el fundamento para que puedas ver lo que es imposible para los hombres y que es posible para Dios. ¿Cómo desarrollas esa perspectiva? No solo de lo negativo, porque algunos no tienen una visión negativa, pero tienen una visión limitada. Tal vez tu visión no es negativa, pero es limitada. Entonces vives así, en el medio ahí, sobreviviendo. Porque aunque no es negativa, es limitada. Tú necesitas ver a Dios de una manera más grande y extraordinaria. Versículo 23. Ahora, Jesús caminaba sobre el agua, pero una vez despedida la gente, subió
al monte a orar a solas. ¿Cuántos quieren una perspectiva sobrenatural, un enfoque de lo grande que es nuestro Padre y lo que Él puede hacer con nosotros? Necesitas más intimidad. La fe se desarrolla en la intimidad. La fe funciona en lo público, pero se desarrolla en lo privado. Tú necesitas orar a solas con Dios. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Dile que está a tu lado. Mucha gente te está robando tu ánimo, te está robando tu fe, tu perspectiva y tu enfoque. Te falta pasar tiempo a solas. Mujer, deja ese hombre a solas, pero con Dios. Mujeres, pasen tiempo a solas con Dios. ¿Quieren tener fe para sus hijos? Dejen a sus hijos y pasen tiempo con Dios. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Tremendo. Y a la madrugada, dile que está a tu lado, si oras en la noche, amanecerá, resplandecerá la luz. Si oras en la dificultad, oras en la necesidad, pasas tiempo en oración, Él traerá la mañana. Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. La fe es de Dios y se desarrolla en intimidad con Dios. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Hebreos 11, 1 al 3. Ya vamos a volver aquí para terminar. Hebreos 11, 1 al 3. La fe es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. ¿Quién te los demuestra y los comprueba? Por ella recibieron buen testimonio los antiguos. Recibieron, no dieron, sino recibieron buen testimonio. Por la fe comprendemos. La fe no es bruta ni ignorante. La fe no es ignorancia. La fe es una inteligencia superior a la del hombre. Es una inteligencia espiritual. Comprendemos que el universo, para los que piensan que los que creen en las teorías del universo son más inteligentes que los cristianos, solo que ellos tienen una inteligencia que la desarrollan en lo natural. Sin embargo, la matemática y el mismo diseño fino de la creación dice que es imposible que esto surja de una explosión. Tuvo que haber una mente inteligente capaz de diseñar todo lo que vemos. Si no, no existiría la matemática, no existiría la física, no existirían todas estas cosas. Alguien tuvo que poner todo en orden. Y ese es nuestro Dios. Por eso, por fe, creemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, mire cómo funciona. O sea que tenemos un problema entre lo que se ve y lo que no. Lo que se ve es sus sentidos naturales, pero lo que no se ve, usted tiene sentidos espirituales, lo ve por el espíritu. Usted tiene que enfocarse allá, en lo que no se puede ver con sus sentidos espirituales. Dile que está a tu lado, deja de depender de tus 5 sentidos y empieza a depender de los sentidos espirituales que te da la palabra de Dios. La palabra de Dios te da sentidos espirituales. El Espíritu Santo desarrolla tus sentidos. Marcos 11:22. Marcos 11:22. Mire esta palabra. Y Jesús, dice la versión amplificada, replicó diciéndoles a ellos, les insistió, tengan fe en Dios constantemente, dice la versión amplificada. Tengan fe en Dios constantemente. ¿Ok? Entonces, qué interesante. ¿Cómo se desarrolla una fe constante? Siendo constante en oración. ¿Cómo se desarrolla una fe constante? Siendo constante en oración. Otra vez, ¿cómo se desarrolla una fe constante? Siendo constante en oración, constante en la palabra. Okay. Jesús era constante en la palabra. Marcos 11:23, 22. Respondió Jesús, tengan fe. ¿En dónde? Entonces, ¿de dónde brota la fe? ¿Dónde surge la fe? En Dios. ¿Ok? Una versión, es la versión TPT. La versión TPT dice, tengan la fe de Dios. La fe viene de Dios y la fe la produce Dios. Tengan la fe de Dios. ¿Cómo se puede tener la fe que Dios tiene? Dios habló y todo fue hecho. ¿Cómo podemos tener la fe de Dios para confiar y hablar y que las cosas sean hechas?
estando con Dios, conociendo a Dios. Entonces, dile que está a tu lado, cambia tu enfoque y enfócate en el Padre. Jesús se enfocaba en el Padre. Jesús se enfocaba en el Padre, ¿verdad? Si tu Padre es el que creó todo y dividió las aguas, tú también puedes caminar sobre ellas. ¿De qué estamos más conscientes? ¿De lo natural o de lo sobrenatural? ¿De lo espiritual o de lo material? Pablo dijo en Colosenses, pongan su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Por eso cuando lo vieron romper las leyes de la naturaleza, dijeron, ¿quién es este hombre que los vientos le obedecen? ¿Quién es este hombre? Tú y yo podemos caminar sobre lo imposible. ¿Qué es caminar sobre lo imposible? Tú estás actuando, aunque las cosas no van a ser posibles en las evidencias naturales. Pero tú sigues caminando en lo que Dios te dijo. Ese hombre no cambia, pero tú sigues caminando en amor, bendiciéndolo, sirviéndole y no lo abandona. Yo creo que Dios hará lo imposible. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Perfecciona la fe. Él te da la fe y Él la perfecciona. Esa es la fe que necesitas. No la fe de los hombres, la fe de Dios. Muchos tienen la fe de los hombres. ¿Será que allá afuera hay gente que tiene fe? ¿Sí? ¿En qué tienen fe? ¿En Dios? ¿Tienen fe en sí mismos? ¿Tienen fe en los amigos? ¿Tienen fe en la familia? ¿Tienen fe en las leyes de la naturaleza? Nosotros tenemos la fe de Dios, que es lo que es imposible para los hombres. Ellos creen lo posible y hacen cosas extraordinarias, creyendo lo posible. ¿Cuántas cosas hacen los atletas, los deportistas, los cantantes? Hacen cosas extraordinarias, ¿no? Creen lo posible. Ellos no hacen cosas imposibles. Porque si lo hacen sin Dios, es posible. Solo que se esfuerzan para hacerlo. Pero nunca harán lo imposible. Porque lo imposible solo lo puede hacer Dios. Entonces, el hombre tiene fe en el hombre y hace cosas posibles, más allá de lo que es posible para otros. Pero solo Dios hace lo imposible. Vamos a terminar en el versículo 28-33 de Mateo 14. Puesto los ojos en Jesús, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde es? ¿Qué cosas de arriba? Donde está sentado Cristo. Mantén tu atención en las cosas de arriba. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, qué declaración tan extraordinaria. Si eres tú, manda. ¿Cuántos creen que Jesús tiene autoridad? ¿Me están entendiendo el mensaje de esta mañana? Es un mensaje extraordinario. Si tú caminas en ello y practicas esto todos los días, tu fe va a levantarse a un nivel maravilloso. Tu fe se va a elevar. Estoy trabajando para que tu fe se eleve a niveles altos. Él es el que manda. Salmo 107, con una sola orden sanó a los enfermos. Y mire lo que dice la Biblia en Mateo 8. Cuando Jesús oraba, dice, para que se cumpliera lo que está dicho, llevó Él nuestras enfermedades y dolencias. O sea, cuando tú pones las manos, es para que se cumpla lo que ya Dios ordenó. Está hecho, está ordenado, está autorizado, está dado por Dios. No oras para que Dios te lo dé. Oras porque Dios ya lo ordenó. Y tú vas a hablar como papá y dar órdenes en esa tierra. ¿Estamos de acuerdo? Si eres tú, manda que yo vaya sobre ti a las aguas. Un hombre creyendo que puede también caminar como el Hijo de Dios. Yo te voy a decir, tú también puedes caminar en esta tierra sobre lo imposible. Tú y yo también podemos caminar sobre lo imposible. Y Él dijo, ven. Y si Él dio la orden, hecho está. Así es. Él tiene autoridad. Él dio la orden para que estés sano. Él dio la orden para que estés próspero. Él dio la orden para que tengan paz y gozo. Él dio la orden para que se cancelara toda maldición en tu vida. Él dio la orden para que tu familia esté bendecida. Él dio la orden. Entonces Pedro se tiró sobre el agua y caminó y fue. ¿Hacia dónde iba? Hacia Jesús. Dile que está a tu lado. No te bajes de la barca a caminar sobre el agua para irte fuera de Jesús, para irte lejos de Jesús. No. Lo sobrenatural es para ir a Él. El problema es que la gente ve el milagro y coge para otro lado. Pero al ver el viento fuerte, ¿qué pasó? Otra vez. Hay gente que ve milagros, camina en fe, pero luego cambia de nuevo el enfoque. O sea, no importa cuánta fe tengas, siempre tienes que estar atento a qué te enfocas. Al ver el viento fuerte, tuvo otra vez miedo. ¿Alguna vez te has preguntado, otra vez, por qué estoy en esto?
Pero yo ya había pasado, yo ya había orado, yo había declarado, yo lo vi pasar. Otra vez tengo temor. ¿Por qué? Tu enfoque. Tienes que cuidar tu enfoque y tu perspectiva. Y comenzó a hundirse, como algunos cristianos, mirando los problemas, los vientos. Sí, los vientos están ahí, pero el rey de los vientos está contigo. Y dijo: Señor, sálvame. Versículo siguiente. De inmediato Jesús extendió la mano. Dile que está a tu lado, la mano de Dios, de gracia, de favor, de bondad, se extenderá sobre ti, aun cuando no tengas la fe suficiente para caminar. Él te va a seguir entrenando, te va a seguir alentando. Lo que necesitas es más palabra. Él te va a dar más palabra hasta que tú te mantengas firme en la fe. Y le sostuvo y le dijo: óyeme, tu fe no es la que te sostiene, es su gracia la que te sostiene. Aun cuando tu fe no esté suficiente para andar, la gracia te va a sostener.